Vamos a ir ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor, acompáñenme. 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer un texto que es muy impactante y es muy actual, como toda la palabra de Dios es actual. 2 de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1. Dice, algunos de ustedes tienen un título ahí que dice carácter de los hombres en los postreros días. Otros, tal vez carácter y conducta de los hombres en los últimos días, podríamos decir. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto a Timoteo. Y él le está aconsejando, y él le está hablando y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sigue la lista. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el versículo 13, si saltamos al versículo 13, dice Pablo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay un elemento clave, que es lo que venimos hablando acerca de la familia, que todo se traslada al momento de Génesis, del comienzo. Y el problema y la base de toda la escritura es lo que sucede a partir de Génesis capítulo 3, que es la caída del hombre. Y en ese hecho histórico, que el hombre y la mujer, por supuesto, que fue engañado, que fue tentado, que fue arrastrado hacia ese acto pecaminoso de desobediencia a Dios. A partir de ahí, toda la raza humana nace en estado de pecado. Pero el problema central está ahí, en ese conflicto. Ahí nace todo. Ahí está la guerra de todas las cosas. Ahí es donde comenzó la moral a decaer. Ahí es donde comenzó el hombre a estar en contra de Dios. Pero sobre todas las cosas, hablando del matrimonio, ahí es donde el matrimonio comienza a sufrir. Porque Dios crea al hombre y la mujer en una relación perfecta antes de la caída y lo crea para vivir en armonía, para vivir juntos, para estar juntos durante toda la vida por la eternidad. Pero el hombre peca y ahí es donde comienzan los problemas. Y el sermón de hoy, que tiene como base el matrimonio, yo le puse un título que es, al ver este pasaje y al ver esto, me llamaba la atención meditando, es qué es lo que ha pasado con el matrimonio. Ya sé que desde Génesis tenemos la base de todas las cosas, el problema del hombre, pero hoy, al día de hoy, es como si despertamos de un gran sueño y hoy nos encontramos con muchas cosas que decimos, ¿cuándo entró esto en la sociedad? ¿O cuándo entró esto en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio? Por eso, el título del sermón de hoy es El matrimonio bajo ataque. Iba a ser el diseño original de Dios, pero yo digo, el diseño original de Dios ya lo vimos, el plan de Dios. Pero ahora tenemos que ver la realidad, que cuando el hombre cayó, que cuando entró el pecado al mundo, el matrimonio comenzó a estar bajo ataque. Y voy a darle una serie de datos para comenzar. Vamos a comenzar negativamente. Vamos a comenzar negativos. Pero vamos a ir creciendo a través de la palabra de Dios, porque lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo es como para que se despierte. Es una alerta, como diciéndole, tenés que saber esto, Timoteo. Y es lo que quiero que el Señor haga hoy con nosotros.
que nos podamos despertar y que cuando estamos viendo en este tiempo el tema de la familia, tal vez nos ha surgido la pregunta, entonces en todo esto malo acerca de cómo está el mundo, cómo está la familia, cómo están los valores de la familia, ¿cuál es el modelo de familia ideal? ¿Cuál es el modelo de familia? Pero yo creo que si no logramos ver el problema, no vamos a saber nunca cómo atacar ese problema. Si no conocemos la palabra de Dios, cómo Dios instituyó el matrimonio, no vamos a saber cómo ser mejores esposos, mejores esposas, cómo tiene que ser nuestra familia, cómo tienen que ser nuestros hijos. Pero lo primero que tenemos que ver es que reconocer que hay una tragedia y que hay un gran problema. Y hay algo claro, que hoy nosotros somos testigos de la muerte de la familia tradicional. Vieron que la semana pasada hubo un terrible atentado en Barcelona, una de las ciudades más populosas de España. Y bueno, y hay todas las noticias alrededor del atentado, y siempre se estremece una nación cuando ocurren estas cosas, porque hay muerte, porque hay destrucción, muerte de vidas humanas. O cuando hay algo que es un movimiento sísmico, un terremoto, el terremoto de Chile, por ejemplo. Fue algo que sacudió las noticias del mundo, mucha destrucción y muchos muertos. Pero la destrucción de la familia es un enemigo silencioso. Es una destrucción tan cruel, tan avanzada, y que va socavando a la sociedad, la conducta moral de la sociedad, que es casi peor que un terremoto, que un atentado. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta por tal vez no poder entender, de saber esto, como Pablo le decía a Timoteo, que teníamos que saber esto, cómo es el carácter de los hombres, cómo es en el principio, pero cómo va a ser más adelante, que va a ir creciendo. Y ahora después lo vamos a poner en el contexto que Pablo lo da acá. Pero nosotros vemos que hubo, hace muchos años atrás, ya en el siglo XIX comenzó la liberación femenil, la liberación de la mujer. También la delincuencia y la revolución sexual dieron paso también a esas cosas en general. Y todo eso fue o ha sido una contribución a la defunción del tipo de familia. Y uno dice, ¿cómo es el tipo de familia? Algunos vieron la serie La familia Ingalls, por ejemplo, la familia típica. Se empezó a pintar en la televisión cómo era una familia ideal. Papá, mamá, sus hijos con sus problemas. Pero uno decía, qué bueno, veía la serie, pero ese es un tipo de familia. Esa es una familia ideal. Pero cuando mirábamos nuestra familia o mirábamos la sociedad, decíamos, es una novela. Eso solamente es una serie. Eso pasa en las series, no pasa en la vida real. Entonces empezaron a buscar modelos de familia. Y entonces se empezó a recurrir, en vez de ir a Dios y en vez de ir a la base que es Dios, el creador de la familia, se empezó a buscar en el mismo hombre cuál es la solución para la familia. Y ahí es donde empieza la tragedia también. Miren, voy a darle algunos datos que estuve buscando por ahí de los últimos 30 años respecto a la familia. Y algunos sociólogos y psicólogos creen que el matrimonio debe ser radicalmente cambiado o reformado. Eso es lo que piensan. Y en algunos casos, dicen los psicólogos y los sociólogos, el matrimonio debe ser eliminado. Debe ser eliminado. Entonces, uno dice, ¿de dónde sacan esta percepción o esta idea? ¿De dónde ellos generan este pensamiento para decir semejante barbaridad? Bueno, ellos lo dicen en la noción de que el matrimonio no ha logrado llenar las necesidades de las personas y que hombres y mujeres ya no necesitan semejante institución para vivir una vida productiva y satisfecha. No se necesita el matrimonio. Si querés vivir una vida productiva, lograr tus metas, querés avanzar en la vida, lo más probable es que el matrimonio sea un estorbo para tus metas. Que sea que vos no puedas avanzar, que tu esposa no te deje avanzar, que tus hijos no te dejen avanzar. Y entonces se
se empieza a tejer una trama diabólica en contra del matrimonio. Y le estoy hablando esto hace por lo menos 30 años atrás, no hace mucho. Pero el matrimonio no ha fracasado. Y hay uno de los que dicen que hay un problema. Dice, el problema es que el matrimonio no está fracasando, o la familia no es que está fracasando. El problema es que la gente quiere casarse menos. Ya no se quiere casar, porque ven un obstáculo en eso. Y estos son datos de especialistas, entre comillas. Incluso pensadores seculares observaron esa tendencia hace más de 40 años. Hay un sociólogo que se llama Carl Roger y que escribió un libro en 1973. Y yo saqué una cita que encontré de un libro que se llama Convirtiéndose en pareja, el matrimonio y sus alternativas. Escribe él. Y cita, él dice, esto lo escribe en 1973. Yo no había nacido todavía. Bien. Él dice, la institución del matrimonio ciertamente está en un estado incierto. Si del 50% al 75% de los coches del Ford o General Motors se rompieran completamente dentro de los primeros años de su fabricación, se tomarían medidas drásticas. No tenemos una manera lo suficientemente bien organizada para tratar con nuestras instituciones sociales, de modo que las personas van a tientas, más o menos ciegamente, para encontrar alternativas al matrimonio, el cual es menos de un 50% exitoso. Sigue diciendo, vivir juntos si están casados, vivir en comunas, centros de guardería infantil extensos, monogamia en serie, esto es un divorcio tras otro. El movimiento de la liberación de la mujer para establecer a la mujer como una persona en su propio derecho, nuevas leyes de divorcio que acaban con el concepto de culpa. Estos van a tientas hacia alguna nueva forma de relación entre hombre y mujer para el futuro. Requerirá un hombre más audaz que yo para predecir lo que va a surgir. Esto lo escribía en 1973, que el matrimonio ya estaba en problemas, que el matrimonio ya era como una especie comparado como una fábrica de producción, pero que el matrimonio a su vez estaba teniendo distintas alternativas para ver cómo podía seguir adelante, pero ya estaba en problemas. Y lo que ha ocurrido es que el matrimonio está hoy en peor situación que nunca gracias a los fracasados experimentos sociales. Quitar a Dios del medio, borrar a Dios como es lo que quieren hacer, son fracasos tras fracasos tras fracasos. Muchos recuerdan también cuando en nuestro país comenzó el tema del divorcio. Se empezó a ingresar el tema del divorcio poco a poco. Yo recuerdo en la década de los 80, tenía algunos compañeros, iba a la escuela primaria y no había muchos divorcios entre los padres, pero aquel que tenía un padre divorciado era como lo mirábamos y decíamos, pobrecito, pobre, ¿cómo está sufriendo? ¿Cómo debe ser? Pero hoy, mirando hacia adelante, hoy ya parece que es una moda. Ya parece que si no estás en esa condición, es como que no sos normal. Pero ahora no vamos a atacar el tema del divorcio, porque eso es para otro tipo de tema, que inclusive Jesús habla acerca del divorcio. Pero lo que quiero ver acá y lo que quiero que podamos ver es que las estadísticas están diciendo que esto es cada vez más normal en la sociedad y que está bien, que tiene que ser una opción. Miren, hay otra estadística. Esta es de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño. Dice lo siguiente, esto es del 2016. El índice de divorcios en nuestro país es alarmante y año a año crece más. Más familias destruidas. Según datos solamente de Capital Federal,
hay un promedio de 15 divorcios por día en la ciudad de Buenos Aires, solo en Capital. Los datos de esta Dirección General de Estadísticas y Censos del gobierno porteño dicen que el año pasado hubo 5.643 divorcios. El promedio de edad de los varones fue de entre 47 años y 44 años las mujeres. 2/3 de los divorcios fueron matrimonios de más de 9 años. Y 2.156 de matrimonio de más de 20 años. O sea, no es probamos unos meses, un año, no anda bien, nos divorciamos. Bien. Sigue diciendo, hace 10 años había más divorcios, 19 por día. Las estadísticas muestran que en 2005 se rompieron 7.045 parejas. Pero no es que hoy en día la gente se divorcie menos, sino, dice, que se casa menos. ¿Aguantamos un poquito más de datos? Yo quiero que entendamos el problema. Si no somos sacudidos, no podemos ver la importancia del matrimonio y cómo debemos actuar. Dice que el número de nacimientos fuera del matrimonio se triplicó en la Argentina desde los años 70. Y esta cifra dice que se va desarrollando, se va elevando. Y cuando esto ingresa en la sociedad, ingresa en el matrimonio, ya comienza a haber una estructura familiar que empieza a descomponerse. Y empieza a largar un olor podrido, porque empiezan a surgir más cosas. Una de las tendencias dice que cuando nacen hijos en hogares disfuncionales hay una explosión de abuso infantil, crece el crimen, hay discapacidad en el aprendizaje, hay dependencia de la asistencia social y le podemos poner el nombre que deseemos a esta patología. Pero bueno, entonces aparecen los expertos, los cerebros que a veces vemos en la televisión, en las radios, que tienen la solución para todo. Y yo enganché a uno, y lo voy a citar, porque se creen voces autorizadas, y no están autorizadas, porque la única voz autorizada es la de Dios, y el modelo lo puso Dios, y el matrimonio lo instituyó Dios, y Dios dice cómo es, y Dios dice cómo va a funcionar el matrimonio. Dice que al respecto, la licenciada Sonia Kleiman, psicóloga y directora de la maestría en vínculos, familias y diversidad sociocultural del Hospital Italiano, manifestó: eso habla muy bien de la paridad de género, por el tema de los divorcios y de los nacimientos fuera del matrimonio. Ella dice esta barbaridad. Dice, esto habla muy bien de la paridad de género que se está construyendo en la Argentina. Hay un espectro amplio de proyectos, además de formar familia. Muchos jóvenes primero quieren estudiar, trabajar y vivir solos. Casarse era el eje central del siglo pasado, no de este. Diario La Nación, viernes 5 de mayo de este año. Ahora, se olvida algo en ese discurso que está dando. Que esto ya viene arrastrado de toda una propaganda que se le incita a la sociedad, a los matrimonios, a los jóvenes a hacer esto. Y creen que está bien. Y entonces dicen, comprar es más importante que dar. Y también dice que tener es más importante que ser parte de algo. Y después siguen diciendo que no proyectá a los hijos. No los tengas así porque sí. Entonces nace una institución que te dice que tienen un proyecto de familia. Y que si vos tenés un hijo que no deseaste, lo podés abortar. Esto es la sociedad hoy. Esto es el desastre que Pablo le está diciendo a Timoteo. Presta atención. Presta atención porque van a venir estos tiempos. Aunque
ahí lo estaban viviendo bastante. Las estadísticas son preocupantes y ninguna de esas circunstancias, divorcios, familias, padres solteros, familias de padrastro, de madrastra, son saludables. Y no hay precedentes de lo que ha sucedido en cualquier otro tiempo, en cualquier otro lugar. Vemos que esto cada vez avanza más. Y es un atentado a la familia. Es la destrucción de la familia. Es la destrucción del matrimonio. Déjenme una última más. Así nos indignamos un poco. Pero ya me dan ganas de romper la hoja, Dice, según la investigación acumulada de una prestigiosa consultora americana, más del 80% de los adolescentes en los hospitales psiquiátricos proceden de familias fracturadas. Aproximadamente 3 de cada 4 suicidios entre adolescentes ocurren en familias donde el padre o la madre han estado ausentes. Un estudio realizado por otra consultora en los años 90 muestra que el porcentaje de hogares con solo el padre o la madre en casa, con hijos adolescentes, está significativamente asociados con los índices de crímenes violentos y robos. Eso lo dice un autor secular. Sabemos que es por causa del pecado nosotros. Pero fíjense la familia, qué importante que es en el plan de Dios. El matrimonio, qué importante es. Si eso es lo que nos ha dejado traído los últimos 30 o 40 años. Esto que les cité fueron estadísticas de este año, pero la mayoría de los años 70. Esto puede ponerse peor. Esto puede ponerse peor. Vamos a ver lo que hace 20 siglos el apóstol Pablo dijo. Vamos a ir de vuelta a 2 de Timoteo, capítulo 3. Pero debes saber esto, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Ustedes traten de seguirme, 2 de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y el verso 13 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Noten ahí que las principales características de los últimos días son un abrumador egoísmo y un asombroso desenfreno. Es lo que dice Pablo acá. Y esas son ciertamente características de nuestro tiempo, hoy. Nuestra sociedad orientada al entretenimiento ayuda a alimentar toda clase de ilusiones con respecto a la realidad que se vive. La fantasía de la perfecta relación romántica y sexual, el perfecto estilo de vida y el cuerpo perfecto, todos resultan inalcanzables. Se vende todo eso, se proyecta todo eso, pero resultan inalcanzables porque la realidad nunca vive a la altura de las expectativas. Por eso nunca llegamos a la expectativa. Por eso cada vez el hombre quiere más. La peor tormenta entra por la relación marital. Ahí es donde comienza el problema. El problema sabemos que en Génesis es la rebelión del hombre, es el pecado del hombre. Pero el problema es que el hombre entra en enemistad con Dios y que deja de creerle a la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dijo, vino el engañador y dice, con que Dios te dijo, pero Dios dice, Dios lo que quiso decir es esto. Y ahí empieza la guerra de las palabras. Ahí empieza lo que hoy nos sucede. Creemos más a lo que dice el mundo que a lo que Dios dice. Entonces el mundo dice, no, lo que Dios quiere decir es esto. Y nos hace amoldar al mundo. Y ahí está el problema. Pero en la relación marital, cuando dos personas no pueden vivir a la altura de las expectativas de cada uno, buscarán su fantasiada satisfacción en la próxima relación, la próxima experiencia, la próxima emoción. Pero ese paso solo conduce
a la autodestrucción y a la soledad. Si nosotros, hermanos, hemos aconsejado a matrimonios que han llegado a ese punto y casi con un desesperado grito es decir, te vas a autodestruir y vas a terminar solo. Porque eso es lo que se logra cuando se quita a Dios. Al plan de Dios, de lo que Él dijo para el matrimonio. Y ahora es notable porque Pablo acá menciona dos inquietudes que más directamente destruyen a la familia. Cuando ustedes leen estos versículos encuentran una lista de cosas. Pero acá hay dos cosas que Pablo habla que son las que destruyen a la familia. Noten ahí el versículo 2. Desobediencia a los padres. Y la segunda es sin afecto natural, lo que dice el versículo 3. Eso destruye a la familia. Sin afecto natural se traduce literalmente sin amor. Sin amor. Sin afecto a la familia hay otra traducción también. Pero estos son dos elementos que matan a la familia. Desobediencia a los padres y sin afecto a la familia. Y hogares caracterizados por una falta de amor y desobediencia están conducidos o condenados a producir hijos faltos de respeto y de una perspectiva correcta de la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Y estamos viendo los resultados en el aumento de la delincuencia, como vimos, del suicidio. Estamos viendo también las enfermedades mentales. Pero a la postre todo pecado debilita las relaciones entre esposo y esposa, padres, hijos y hermanos y hermanas. Cuando empieza a suceder esto, se empieza a desmembrar la familia. Por eso, hermanos, la familia ha sufrido un atentado y no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta. Nos ponen bombas por todos lados y no nos damos cuenta. Y tenemos que prestar atención. Ver dónde está el problema. Y ver que hay un problema real. Y que tenemos que atacar ese problema. Las familias son los componentes esenciales de la sociedad humana. Y una sociedad que no protege a la familia desgasta su propia existencia. Una sociedad que no protege a la familia desgasta su propia existencia en este mundo. La palabra cuando dice desobedientes, del versículo 2, desobedientes a los padres, dice desobedientes a los padres, dice la traducción de las Américas. Y es un término que es negativo, y quiere decir alguien que no quiere ser persuadido o convencido. Alguien que no quiere ser persuadido y convencido, que es un rebelde. ¿No le pasa eso con sus hijos? ¿O no les ha pasado con los que tuvieron hijos? No pasa eso acá. No tenemos problema. Es como dice el pastor Sugel Michelén. Si vos vas en el auto y un día tu hijo, vos vas manejando y tu hijo que está al lado te dice, papá, gracias por todo el tiempo estar estorbándome en el pecado, gracias por disciplinarme, gracias por ponerme límites, te estoy agradecido porque eso es para mi bien y quiero que lo sigas haciendo. Él dice, ahí donde estás, clavá los frenos del auto, bájate y hace un monumento al hijo. Porque eso no existe, no se puede ver, no se ve. Pero no es que no se puede lograr. Nosotros tenemos que trabajar en pos de eso. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en esa dirección. Dice Matthew Henry, con respecto a la desobediencia a los padres, un comentarista, cuando los hijos son desobedientes con sus padres, esto hace que los tiempos sean peligrosos. Matthew Henry escribió en los, no me acuerdo bien, pero en el 1600, por ahí. Los hombres son impíos y sin temor de Dios, porque son ingratos ante las misericordias de Dios. Los tiempos también son peligrosos cuando los padres carecen de afecto natural por sus hijos. También se vuelven peligrosos. Y el problema, amados hermanos, es que no somos entendidos en los tiempos. Y Dios busca esos hombres y mujeres que sean entendidos en los tiempos,
que sepan aplicar la palabra de Dios para este tiempo que está viviendo y para el que viene. Nos olvidamos que estos son los postreros días, como dice Pablo, y cuando los hombres no temen a Dios, dejan de considerar a los hombres. Un hijo que no teme a Dios, que no teme a sus padres, no va a temer a Dios, a quien no ve, y mucho menos a las autoridades. Una vez nos dijo un pastor, la vara que le negás a tu hijo hoy para disciplinarlo en amor, cuando crezca probablemente van a ser los palos que le dé la policía para atraparlo. Los palos, o sea, la varita que no usaste en la cola de tu hijo para disciplinarlo, cuando sea grande, la policía probablemente lo agarre a palos para atraparlo. Porque no tiene temor de los padres, desobedece a los padres, no cree en Dios, y Dios tiene que aplicar su justicia por medio de la ley. Por medio de la ley, obviamente, de la que nos da por medio de los policías, como estaba dando ese ejemplo. Entonces surge otra pregunta, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos vivir ante esta realidad? Está todo mal, tal vez algunos ya lo sabían, o tal vez al escuchar las estadísticas dicen, está peor de lo que pensábamos. Bueno, Pablo nos da directrices, pero quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, de las directrices. Dios nos ha llamado a ser sal y luz en esta sociedad entenebrecida y decadente. Y nuestra responsabilidad es vivir una vida más elevada, un nuevo modo de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de vivir necesitamos. Y Efesios capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 24, si saltean más adelante, van más adelante, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, volviendo al versículo 1, hay dos palabras importantes acá, que dice que andemos como es digno de la vocación a que fuiste llamados. Y esa palabra, andéis, la Biblia de las Américas la traduce, que viváis de una manera digna. Que viváis de una manera digna. Y la palabra es una palabra griega que son dos palabras, que es peripateo. Peripateo. Y son dos palabras griegas y significa figuradamente que es el significado, todo el conjunto de actividades de la vida individual de una persona. Es el conjunto de lo que hace una persona individualmente, sea una persona que esté en Cristo o sea una persona que no esté en Cristo. Pero andéis significa eso, es el conjunto de esas actividades. Y no podemos pensar como el mundo piensa. No podemos actuar como el mundo actúa, hablar como el mundo habla o poner las metas que el mundo pone. Tenemos que ser diferentes. Pablo acá lo está diciendo, dice, es un ruego, dice que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y él no está diciendo que fuimos llamados por el mundo. Pablo le está diciendo que él está preso en el Señor. Entonces dice de vuelta, dice que ruega que andéis como es digno. Pero en el versículo 24 dice que se tienen que vestir del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre cristiano, una madre cristiana, los hijos? Tienen que vestirse del nuevo hombre. Pero alguien que no conoce al Señor, que no conoce el Evangelio, como en algunos casos nuestros hijos, tienen que conocer primero a Cristo para que puedan comprender qué es vestirse. Pero si estamos en Cristo, nosotros no nos tenemos que amoldar al mundo. Mi familia no se tiene que amoldar al mundo. Mi matrimonio no se tiene que amoldar al mundo. Yo me tengo que vestir de Cristo. Yo soy nueva criatura. Y cuando Pablo dice vestíos del nuevo hombre, es una ropa que ya está incluida.
la imagen es muy difícil de exponer, pero es como que el hombre nace con el vestido pegado al cuerpo, no se lo puede sacar. Ese es el sentido que él le da. No es que yo ahora me visto de Cristo, ahora me saco y me visto del mundo. No está diciendo Pablo eso. El que está vestido de Cristo, ya está vestido de Cristo. Ahora tiene que andar por esas obras. Ahora tiene que caminar en esas obras. Y hermanos, si esta sociedad está poniendo valores incorrectos en la familia, nosotros tenemos que ver que la esperanza final de la humanidad es que al ver esta diferencia entre el matrimonio o el hogar cristiano con el mundo, ellos puedan reconocer que Cristo es real, que Cristo puede cambiar y transformar una persona, que Cristo puede estar trabajando en la vida particular de cada padre y de cada madre. Cuando ven el matrimonio, cómo se aman entre sí, cuando ven a los hijos sujetos a los padres, muchos a veces son atraídos y creen en Jesucristo. Por eso. Creen en Jesucristo por ver esas cosas. Pero ahora pasa al revés. La iglesia perdió la brújula. Y en vez de ser una luz a la sociedad de cómo debe vivir la familia y el matrimonio, ya no se mete. Ya deja que todo fluya. Y ahora lo que tenemos que hacer es aceptar casamientos igualitarios, aceptar el aborto, porque eso ya entró, ya el desastre entró. Pero no es la verdad. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros hoy como familia podemos decir, no, la verdad es lo que Dios estableció. La verdad es esta que ves en mi casa. ¿Querés ver la verdad de Cristo? Mirá cómo yo trato a mi esposa. Mirá cómo nos amamos, mirá cómo ella me respeta. Mirá a mis hijos, cómo están en sujeción. Y esa es la tarea nuestra. Esa es la tarea de la iglesia del Señor. En el contexto del que escribe Pablo y la iglesia de Éfeso, uno dice, bueno, Pablo escribe hace 20 siglos atrás. Bueno, ellos confrontaban una cultura sumergida en ritos y tradiciones paganas. O sea, era común ver distintas cosas, distintos sacrificios y ritos de una nación pagana. Pero era común en esa sociedad, en la sociedad griega, la vida era difícil y especialmente para las esposas. Dice un comentarista, un historiador, era común tener concubinas, cuando Pablo escribe a los efesios, ahí, en esto, que anden, que se vistan del Señor. Dice, era común tener concubinas y el papel de la esposa era simplemente dar a luz hijos legítimos y cuidar de la casa. La prostitución, tanto masculina como femenina, era desenfrenada. Los maridos generalmente encontraban gratificación sexual con concubinas y prostitutas. Mientras que las esposas, a menudo con el beneplácito de sus maridos, encontraban satisfacción sexual con los esclavos. Algo horrible. Tanto varones como mujeres. Hombres con hombres y mujer con mujer. Hace 20 siglos atrás, Pablo escribiendo a los Efesios. Y Pablo hablándole a Timoteo de los postreros tiempos. Sigue diciendo este historiador, la prostitución en Éfeso, la homosexualidad y muchas otras formas de promiscuidad y perversión sexual resultaban inevitablemente en un continuado abuso sexual de los niños. La sociedad romana era igual de malvada. El matrimonio era poco más que una prostitución legalizada y el divorcio era una formalidad que se conseguía fácilmente. ¿Estaba alejado Pablo de la realidad que hoy estamos viviendo? Yo creo que es casi
el mismo diario que hoy leemos. Por eso la palabra de Dios es actual. Por eso nos habla de estas cosas. Por esta razón, en ese marco de un mundo tan inmoral como ese, Pablo amonesta a los creyentes de Éfeso mediante el elevado y original criterio divino para el matrimonio establecido por Dios. Todo lo que les dije de este marco, todo lo que les dije de esto que estaba ocurriendo, Pablo le escribe lo siguiente. Vayan ahí a Efesios 5, 23 al 25. Tengan en mente el contexto histórico, lo que le dije, la prostitución, la promiscuidad, el desenfreno, el abuso de niños, perversión sexual. La mujer era más que poco que una cosa. Versículo 23 de Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo escribe y lo habla, y fuera de ese lugar donde él lo está hablando, estaba ocurriendo todo ese desastre moral. La relación entre un esposo y su esposa debe ser santa e indisoluble, está diciendo Pablo, tal como la relación de Cristo con la iglesia. Cristo no rompe la relación con su iglesia. Cristo ama a su iglesia hasta el final. Cristo dio su vida por su iglesia. Y le está diciendo esto y le está diciendo a los hombres, así como Cristo se da, tenés que amar a tu esposa. Y hermanos, es una vara muy alta, no se puede correr más. Es un llamado elevado. Pero para que esta clase de relación sea una realidad en el matrimonio, si yo le digo esto a un hombre que su centro no es Cristo, lo estoy matando. Lo estoy matando. Es más vale que agarre un camión volcador con piedras y se lo tire encima. Es más liviano. Porque cuando le digo vos tenés que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, y ese hombre que yo le digo eso, Cristo no es el centro, no conoce a Cristo, todavía no es su Salvador, todavía no consideró al Salvador y a Cristo y no entiende la gloria de Cristo. Entonces, no sabe cómo hacerlo. Ahora, fíjense la importancia de los hombres entender la relación de Cristo con la iglesia. Porque cuanto yo más tomo la palabra de Dios y veo cómo Cristo trata a su iglesia, yo voy a saber cómo amar a mi esposa. Yo voy a saber cómo tratarla, cómo cuidarla, cómo morir por ella, cómo morir a mí mismo por ella. Cómo negarme a mí mismo, como Cristo lo hizo. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Los principios para el matrimonio, aunque beneficiosos para los inconversos, hay matrimonios de inconversos que andan bien, moralmente buenos, tratan bien a su esposa, funcionan bien, pero Cristo no es el centro, no es el centro, y hacen todo con sus fuerzas. Siempre en ese caso van a estar limitados, porque nunca van a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora uno dice, ¿yo puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Yo no voy a alcanzar a amarla en esta vida de esa manera. Pero Dios me dice, hacia allá tenés que ir. Hacia allá tenés que caminar. Esa es la meta, ese es el objetivo. Tenés que esforzarte. No tengo que bajar los brazos y decir, Cristo, no puedo. No puedo. Porque el Señor, Él me dice, sí, vos ya estás vestido, ahora tenés que andar por este camino. Vos ahora tenés que revestirte del Señor. Los principios para el matrimonio son esos. Y solo los que pertenecen a Dios a través de la fe en su Hijo comprenderán plenamente y aplicarán el poder y el potencial de estos principios. Estar sujetos el uno al otro encuentra su poder y su efectividad solo en el temor de Cristo,
Hermanos, imagínense que Cristo ama tanto su iglesia que Él dio su vida por la iglesia. El próximo tema que vamos a ver, no el domingo que viene, el otro tal vez, va a ser la iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Ahora imagínense esto. Imagínense que ustedes tienen una hija. Muchos de ustedes tienen hijas. Hermosa, blanquita, limpia, un vestidito arreglado, un moñito, perfumada, hermosa. Y vienen y como padre me dice, te la doy para que la cuides hasta que yo venga. Se va el padre, pasan años, llega y encuentra a su hija, sucia, maltratada, abusada, desnuda. ¿Qué va a hacer ese padre conmigo? ¿Qué va a hacer? Va a tomar medidas serias. De Dios es su iglesia y Él la va a venir a buscar. Una iglesia pura, sin mancha y arruga, para presentársela a su esposo, limpia. Por eso tenemos que tener tanto temor de cuidar la iglesia, porque se tiene que sostener de esa manera, limpia, pura, sin mancha. Por eso como un esposo yo tengo que cuidar a mi esposa, porque Cristo me dice que es de la misma manera. Un día Él nos va a pedir cuentas por nuestra esposa. Y yo tengo que cuidarla, esa esposa que Dios me dio ahora. Y tengo que amarla y protegerla. Y decir, Dios, esta es mi esposa. Acá está. Como me la diste, Señor, traté de adornarla, traté de cuidarla, traté de lavarla con tu palabra. Y esa es tarea de los esposos. Nos pesa. Nos tiene que pesar. Porque Dios es el que pone las condiciones, no nosotros. Simplemente estoy diciendo algo que Dios dice en su palabra. Nada más. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La familia solo puede ser aquello para lo que Dios la ha diseñado cuando los miembros de la familia son los que Dios ha diseñado que ellos sean. ¿Por qué no hago tanto énfasis en las esposas? Bueno, no lo hago hoy. Tal vez el próximo domingo lo voy a hacer. Pero el mayor peso en la familia es del hombre. El matrimonio, el que lleva la mayor carga es del hombre, hermanos. Es del hombre. Dejémonos ya de niñerías, de quejarnos. Venimos del trabajo, estamos cansados, nos apalearon o nos fue mal. Estamos cansados, es verdad. Vayamos a Dios, dejemos las cargas, pero ocupémonos de nuestro hogar, de nuestra esposa y de nuestros hijos, como Dios lo dice. Porque Dios no dice que trates a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Bueno, si estás cansado o agotado, no lo hagas. No. Porque Cristo murió en la cruz por su esposa. Cristo se dio hasta lo sumo por su esposa. Como dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podemos concluir que cuando la familia desaparece en la sociedad, la anarquía va a ser el resultado lógico de la familia. Y es ahí hacia donde nos dirigimos ahora, y más que nunca en estos tiempos. Y es el tiempo de que los cristianos declaren y exhiban lo que la Biblia enseña. El criterio de Dios para el matrimonio y la familia es el único criterio que puede producir significado, felicidad y satisfacción. ¿Querés un matrimonio satisfecho, feliz
¿Querés un matrimonio que tenga un significado? Dios lo da. Dios lo escribió en su palabra. Dios lo estableció para que podamos andar, para que podamos considerar. Ahora quiero dejarles unas preguntas. ¿Qué está moldeando nuestras expectativas hoy para nuestra familia? ¿Cuáles son todos somos parte acá de una familia. ¿Cuál es la expectativa para mi familia hoy? ¿Cuál es la expectativa? ¿Las fantasías del mundo, tal vez? En vez de las realidades de Dios. Las familias cristianas debemos poner en orden las prioridades y expectativas. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Y es un buen momento para sentarse con nuestras esposas, familias y enumerar las expectativas que tenemos uno de otro. ¿Cuáles son? ¿Vamos hacia el mismo lado? ¿Estamos tirando para lados diferentes? ¿Mi corazón está puesto en esto? Ah, no, vos sabés que el mío estaba puesto en esto. No tenía ni idea. Sentémonos y veamos esto hoy. Bueno, hoy una forma de decir como arrancar hoy, ¿no? No digo hoy mismo. Pero tengámonos en cuenta. Y debemos centrarnos en lo que podemos dar el uno del otro en la familia. ¿Por qué? Porque si el ejemplo es Cristo, Él se dio a sí mismo. No fue egoísta. Él se dio por otros. Aun cuando todavía la iglesia le da la espalda y se prostituye, Él la sigue amando. Pero Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Voy a empezar a barrer, a sacar las cosas que están mal, para presentármela a mí mismo y purificarla. Si hay que tomar también decisiones o prioridades, ¿cuáles son las prioridades en la familia? ¿Cuál es mi prioridad espiritual? Pregúntense, esposos, esposas, hijos, pregúntense, ¿cuál es la prioridad espiritual? ¿Cuál es tu prioridad espiritual? ¿Cuál es tu prioridad física? ¿Cuál es tu prioridad económica? Todo eso tiene que estar centrado a lo que Dios dice. Y son importantes que se hablen y que se charlen. Porque muchas veces comienzan los conflictos en el matrimonio por estas cosas que dejamos pasar de largo. Y si hay que eliminar una o más ocupaciones en el matrimonio o en la familia, ¿cuáles eliminaríamos? ¿Qué distracción eliminaríamos? ¿En nuestra relación como esposo y esposa? ¿En nuestra comunicación con nuestros hijos? ¿Qué nos distrae? Hay que eliminar, hay que cortar. ¿Qué hay que hacer? Si hay que tomar decisiones radicales en la familia, difíciles, pero va a ser bueno para glorificar a Dios, como hoy decía nuestro hermano Rafael, y que su nombre sea honrado. Si hay algo que el matrimonio la familia cristiana en este tiempo debe perseguir, es que Dios sea glorificado en mi hogar, que Dios sea glorificado en mi matrimonio y que otros puedan ver a Cristo en mi matrimonio, que otros puedan ver a Cristo en mi vida, que otros vean a Cristo en mi lenguaje como esposo, que no caigo en los chistes fáciles del mundo, hablando mal contra mi esposo, contra una mujer, desprestigiando la vida de una mujer, o la esposa igual, con personas del mundo o inconversas. No, somos diferentes. Estamos vestidos del nuevo hombre y nosotros tenemos que andar. Entonces, si el Señor nos dice en su palabra que nosotros nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, andemos pues entonces. Vayamos pues, corramos con paciencia esta carrera, como Pablo decía, pero hagámoslo de una vez por todas. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, porque tu palabra nos avisa y nos alerta de los tiempos que estamos viviendo. Señor, gracias porque nos despiertas. Tal vez estamos dormidos, Señor. Señor, con muchas distracciones de este mundo, te rogamos que nos ayudes a poder enfocarnos en el premio que tenemos en el cielo. Ayúdanos, Señor, a mirar la gloria de tu Hijo Jesús en la cruz. Ayúdanos a mirar cómo Él se dio hasta lo sumo.
Ayúdanos, Señor, a conocer cada día más la relación de tu Hijo Jesús para con su iglesia. Y a medida que nosotros vamos creciendo en esta relación de cuerpo, nos vamos amando, Señor, que vayamos aprendiendo de cómo debemos dirigirnos en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Señor, quiero pedirte especialmente por las mujeres que hoy están acá, Señor, que sus esposos no están con ellas. Tú sabes la carga que hay en sus corazones. Señor, que eso, Señor, nosotros oramos y te pedimos para que sus esposos te consideren a ti, Señor, y que te abracen a ti, que se conviertan a ti, Señor, por amor a tus hijas. Pero, Señor, te quiero dar gracias porque, Señor, podemos ver la fidelidad de hermanas, Señor, que te están glorificando aún cuando sus esposos no lo hacen. Gracias, Señor, porque eso nos muestra la integridad, Señor, de una vida transformada. Y ayúdanos a nosotros como hombres, Señor. Ayúdanos a dirigir a nuestra familia en este tiempo tan difícil, a criar a nuestros hijos en este tiempo tan difícil. Gracias por los matrimonios que hoy están acá, Señor, que han venido. Gracias por los esposos y las esposas. Te ruego, Señor, que los guardes, que los animes en tu palabra. Señor, a veces gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo en cosas tan tontas, Señor, que pasan, pasajeras de este mundo. Cuando vemos, Señor, que el mundo escoge diversiones de deportes y de pasatiempos que no tienen sentido, Señor, nosotros te pedimos que podamos dedicar ese tiempo en sentarnos y orar con nuestras esposas, abrir la palabra, mirar a nuestras esposas, pasar tiempo con ellas, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. No queremos que nosotros nos vanagloriemos y digamos, qué buen padre, oh, mirá, qué buen esposo que sos, qué ejemplo. No, Señor. Nosotros queremos morir a nosotros mismos para que tu nombre sea exaltado y glorificado verdaderamente, Señor. Y te vean a ti, vean la cruz. Gracias, Señor. Una vez más, gracias. Gracias por los matrimonios, Señor. Te alabo y te doy la gloria porque podemos hablar estos temas. En el nombre de Jesús. Amén.